Otra vez con ustedes, Raúl Valdemar Benítez en el programa Mi Decisión Hoy. La reflexión de esta ocasión se trata sobre el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Este libro de Apocalipsis, tal como su nombre lo indica, pertenece a ese tipo de literatura que en el siglo antes de la venida de Jesucristo y en el primer siglo de la era cristiana era parte de esa literatura apocalíptica que tenía que ver con la proclamación de la llegada de un reino que destruiría a los otros reinos opresores de los judíos. Los judíos por tanto tiempo esperaban que llegara un Mesías que gobernara al mundo desde la tierra de ellos o con ellos. Pero cuando se dieron cuenta de que eso no ocurría, comenzaron entonces a generar algún tipo de ideas que trajeran consuelo y esperanza para la nación judía, y estas ideas tenían que ver con ese concepto de que un reino se establecería. Ellos estarían con el rey sería el reino del bien y todo lo demás el reino del mal. Y entonces miraban esto en un futuro, a veces en un futuro lejano, en un futuro cercano, pero siempre pensaban en cataclismos, pensaban en desastres naturales, pensaban en algo sobrenatural que aparecería, que se demostraría. Recordemos nosotros que la misma nación judía tenía cantidad de historias en su cultura en las que Dios actuaba, como el caso del Mar Rojo, cuando se abrieron las aguas y el pueblo salió, o como cuando las conquistas de la tierra de Canaán, Dios intervenía con ellos y se esperaban milagros. Así que siempre esperaban milagros de esa naturaleza y creyeron de que si no vino un rey tipo David que iba a conquistar reinos, pues vendría ahora algo sobrenatural. Y pulularon o aumentaron bastantes esos escritos llamados apocalípticos o de los eventos finales. Apocalipsis, el libro, tiene mucho de esto y por eso se le llama Apocalipsis o revelación. Pero también el mismo libro dice, el autor lo plantea al inicio del libro, bienaventurado aquel que lee estas profecías o guarda estas profecías. Quiere decir que considera que el libro es profecía. Bueno, si es profecía, entendemos que la profecía tiene por función exhortar, enseñar, consolar, y generalmente el profeta en la cultura judía era alguien que daba un mensaje actual a la gente para que se regenerara, para que volviera a Dios. Era un mensaje oral. El profeta vivía en medio de las gentes y el mensaje era para su época. En este caso, si el Apocalipsis es un libro apocalíptico y profético, tendría que tener mensajes para la gente en la actualidad de aquella época, así como tiempo futuro referente a aquella época. En este caso, tendríamos que ver nosotros lo que hay de literatura, por ejemplo, apocalíptica en el escrito de Apocalipsis. Sí, vemos símbolos, vemos nosotros que se habla o se trata sobre el reino del bien que lucha contra el reino del mal. Se describen eventos en los que viene el conquistador del cielo, hay fuego, hay destrucción para los malignos y se establece un reino de paz, un reino de eternidad, de inmortalidad. La esperanza misma que se planteaba para la nación judía y que ahora también es prácticamente algún ideal para todos los cristianos. La humanidad misma desea paz, desea tranquilidad, estabilidad. En ese sentido, el libro también era apocalíptico. Luego encontramos muchos símbolos en el libro de Apocalipsis. Encontramos nosotros representaciones de eventos, entidades o instituciones. Estas representaciones aparecen con imágenes de bestias, imágenes de mujeres, imágenes como esa. Hay símbolos, por ejemplo, términos como virginidad, símbolos, términos como sellamiento, y hay números también, como los números 4, los 7, 3, 10. Estos números son bastante simbólicos en el libro de Apocalipsis y tienen un mensaje claro. La idea de la literatura apocalíptica era que como se hablaba de un reino que vendría, a fin de no levantar sospecha en el reino que se vivía, habría que hablarse en un lenguaje simbólico para que solamente aquellos que estaban en el ambiente o en la cultura misma
pudieran entender lo que estaba ocurriendo y no ser acusados o perseguidos. Y eso es lo que vemos en el libro de Apocalipsis como literatura apocalíptica. Pero si nosotros vemos que también es profecía, porque su mismo autor dice, bienaventurado el que lee y guarda la palabra de esta profecía. Entonces, ¿qué hay de profecía? Lógicamente, hay mensajes directos para las iglesias de la era cristiana, el primer siglo. Las iglesias del Asia Menor, ahí aparecen iglesias como las iglesias de Éfeso, la iglesia de Esmirna, Filadelfia, Tiatira, Pérgamo, etc. Y los mensajes van directos para la gente que estaba en esas iglesias, pues este era un libro que iba a ser leído para ellos o por ellos. Y el mensaje tendría que traer consuelo, esperanza y, por qué no decirlo, desafío. Y eso es lo que encontramos en estos mensajes. Por lo tanto, cuando leemos Apocalipsis, no leamos solamente que tiene símbolos y representaciones, pero leamos también mensajes directos para la gente. Si era directo para la gente de aquella época, lo es también para nuestra propia época. Estaremos con el resto de reflexiones que vendrán después de esta, tratando más sobre este libro. Pero ahora concentrémonos en la naturaleza de este libro un poco más. Por ejemplo, el libro fue escrito al final del primer siglo de la era cristiana, durante el reinado del emperador Domiciano. Y sabemos nosotros que cuando él gobernó en Roma, ya por los años del 81 al 96 de esta era cristiana, era un hombre bastante vanidoso, orgulloso, y él promulgó de que se dedicara un día de adoración a él propiamente, que se lo adorara a él. Era un hombre que desató una persecución para los cristianos, una persecución terrible. Y nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que la temática de la adoración a Dios en contra de la adoración al hombre es muy clara. El autor enfatiza que el verdadero cristiano deberá adorar a Dios sobre todas las cosas, aun cuando haya toda la insinuación posible de parte del ser humano de conseguir adoración. Y luego hay una serie de representaciones de instituciones o poderes humanos, ya sea a través de individuos, a través de corporaciones, que estarán estimulando y exigiendo una adoración al ser humano. El libro trata bastante de eso, en verdad. Otra temática importante que se habla allí es acerca de cómo el pueblo de Dios es perseguido. Y además de ser perseguido, es protegido por Dios. Y aguanta toda esta hostilidad hasta llegar a estar en el reino con su Salvador y Señor Jesucristo. El libro enfatiza esto. Por lo tanto, encontramos nosotros una contemporaneidad con la realidad que se vivía en esa época durante el reinado del emperador Domiciano. Ahora bien, otro tema importante en el libro de Apocalipsis es el anticristo. Ahora, el anticristo es un tema bastante sensacional y los predicadores y escritores lo han explotado a través de los siglos. El anticristo es una temática en el libro de Apocalipsis, pero para que nosotros miremos un poquito de fondo de este tema ahora, aunque no estudiaremos el tema, sino la razón por qué, vamos a su autor, Juan. Juan, el escritor de este libro, como él mismo lo plantea ahí al inicio del libro, era uno de los apóstoles de Jesucristo, seguidor de Jesús. Él y su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo, los que una vez le pidieron a Jesús que les diera un lugar en el reino de él, uno sentado a su derecha y el otro a la izquierda. Y nosotros sabemos que Jacobo fue el primero de los apóstoles en ser sacrificado, en ser matado por el hecho de seguir a Jesús. Así que imagínense ustedes, Juan era un jovencito cuando eso ocurrió. Obviamente que era mucho más joven que Jesús. Así que Juan recordaba esa escena, cómo las autoridades habían matado, habían perseguido a su propio hermano. Él lo tenía muy claro en la mente. Y en la enseñanza cristiana, él siempre la vio desde ese planteamiento, que había una persecución para aquellos seguidores de Jesús.
Es por eso que él, además de haber escrito el Evangelio de San Juan, escribió 3 cartas. Y en estas cartas, él habla, en estas epístolas, él habla del anticristo. Y él dice que el espíritu del anticristo ya estaba en su tiempo. ¿Por qué? Porque a él no le importa tanto descifrar o dar a entender que hay un poder, ya sea en los últimos días o en sus días, que ataca a los cristianos, sino que hay un poder que estará a través de los tiempos y que viene desde más allá. No sencillamente es un ser humano, pero hay alguien que está a través de ese ser humano operando, y se refería al mismo diablo. Cualquiera, según la enseñanza que él plantea en sus epístolas, que se presta para atacar a los hijos de Dios, para presentar un engaño o una versión equivocada de el mensaje correcto de salvación, estaría siendo un individuo con el espíritu del anticristo. En este caso, nosotros vamos a tener mucho cuidado cuando leamos o escuchamos más acerca del Apocalipsis y el anticristo, porque hay mucha tendencia a identificar una institución o un individuo de determinada época, a decir, este es el anticristo. Mucho cuidado. El anticristo, según el autor mismo de Apocalipsis, es un espíritu que opera a través de individuos. No es un individuo, es alguien que está detrás de un individuo y que está opuesto a Cristo y está atacando a los seguidores de Cristo. En este caso, como cristianos, nosotros hemos siempre de buscar estar al lado de Cristo. El mismo que un día enseñó, así como lo registra Mateo capítulo 12, versos 28 al 30, que el que no está con él, está contra él. Si nosotros no estamos del lado de Cristo, pues estamos en contra de Cristo. ¿Y qué esperamos? Si estamos en contra de Cristo, pues tenemos el espíritu del anticristo. Ahora, estar en contra de Cristo no necesariamente indica decir yo detesto al cristiano, yo odio al cristianismo, no me importa Cristo. No necesariamente. Basta con aparentar que somos cristianos. Basta con distorsionar esa verdad. Basta con predicar a Cristo de la manera equivocada. Recordemos nosotros que en la época del apóstol San Pablo, una muchacha sirvió como un medium a través del cual el espíritu del anticristo hablaba y comenzó gritando: estos hombres son los predicadores del Dios verdadero. No decía mentira, pero lo estaba diciendo para que los atacaran a ellos, y el apóstol Pablo la sacó al demonio de ella, porque sabía que la intención detrás no era servir, predicar, sino arruinar, estorbar. El mismo Pedro una vez le dijo a Jesús: Señor, no vayas, cuando Jesús dijo que iba a Jerusalén. ¿Quién puede negar que era una intención noble de Pedro? Pero Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. Mucho cuidado, no vayamos a ser como aquella muchacha que se prestó para que el diablo la tomara y diciendo una verdad en el momento inoportuno y con la intención equivocada, sirviera al diablo y no a Dios. No vayamos a ser como Pedro, que con un espíritu noble se opone a la misión de Cristo, y no habiendo entendido el evangelio propio de Cristo, con esos impulsos, interviniendo, dizque como una actitud noble, fue un siervo de Satanás en el momento. Así que el espíritu del anticristo ha estado operando a través de todos los tiempos y estará operando hoy. No necesariamente estaremos pensando que se manifestará en un poder de un líder nada más. No, se puede prestar aún en la misma casa, pues Jesús dijo que los enemigos de los cristianos estarían aún en la misma casa. Dios nos bendiga y nosotros podamos, cuando vayamos aprendiendo más de Apocalipsis, entender estos mensajes correctos que están allí. Que Apocalipsis es un libro profético y un libro apocalíptico. Que Apocalipsis tiene mensaje claro que hay que adorar a Dios y no al hombre. Que Apocalipsis advierte que es peligroso que nosotros podamos ser guiados, ser manipulados por el espíritu del anticristo y luego arruinar y perseguir a los cristianos y distorsionar la verdad. Muy pronto vendremos con otra reflexión en este programa suyo, Mi Decisión Hoy, con este servidor Raúl Valdemar Benítez. Bendiciones para todos.